También tenemos que programar. Hola, buenas tardes. Mm. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Vamos a poder proyectar, por favor, la pantalla. Ah, creo que tienes que hacerme. Ay, ahora sí, ahora sí. Sí, está. Ya creo que se ve. Ya no sé si faltan algunos participantes para esperar o empezamos. En 2 minutos, ¿le parece, doctor? Ok, ok, está bien, Gracias. esperamos un rato.
Hola, creo que ya podemos empezar la charla de hoy día. Creo que tienen otra clase después. Bueno, tenemos 18, creo, 18 participantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a tratar de ser breves sobre lo más importante en orquídeas. ¿Está bien? Eh, no sé, ¿alguna pregunta alguien antes de empezar? ¿Una duda? Bien. Bueno, mi nombre es el doctor Irving Hernández Peñalosa. Esta clase la estoy haciendo a cargo del doctor Manuel Paz. Mi colega en el Hospital Loaiza, trabajamos como asistentes en el Hospital Loaiza, algunos de ustedes ya me conocen, otros, bueno, me van a conocer durante la charla. Saben, el tema para hoy día es orquitis y tiene mucho que ver con la práctica de torsión testicular, ¿ok? Para los que recuerdan. Bueno, vamos a empezar un poco más o menos ubicándonos, ¿no? El tema embriológico es que el testículo se desarrolla o está a las 10 semanas, la encontramos al lado del riñón, ¿no? Ahí se forma. Y conforme pasan las semanas, a las 35 semanas debería haber descendido al testículo, ¿no? Y ahí un medio de fijación importante es el gubernaculum testis que permite jalar al testículo hacia la zona escrotal. Salvo en los prematuros, los niños prematuros todavía no tienen descendidos los testículos y podemos observarlo hasta el año y medio que eso descienda. Si no descienden, tenemos que operarlos, ¿no? Para que desciendan. A la derecha tenemos todo el juego hormonal que interviene en este descenso, ¿no? Si bien es cierto el gubernaculum testis mecánicamente jala el testículo, este va a actuar con secreción de la testosterona, ¿no? Y va a pasar por el canal inguinal y va a llegar hacia el escroto. Pero tiene que haber testosterona para que ésta pueda actuar y desenvolverse, ¿no? Entonces, primer dato, bueno, hay que operar los testículos no descendidos antes del año y medio, exagerando los 24 meses. Ahora vamos un poco a ver la anatomía. Vamos a ver los testículos por dentro. Siempre les comento a los alumnos de práctica que en el tema urológico tenemos dos vías que son muy importantes. Uno es la vía urinaria, que viene a ser riñón, uréter, vejiga y uretra peniana, y la vía seminal, que viene a ser testículos, epidídimo, conducto diferente y uretra peniana. Son dos vías que se encuentran ambas en un punto en común, que es como referencia el verum montanum, ¿no? Alrededor desembocan los conductos eyaculadores y el verum montanum es una estructura que es importante para nosotros porque cuando operamos una próstata, el límite es el verum montanum. Si vamos más atrás, podemos dañar el esfínter. Pero también es importante por este tema de comunicación de la doble vía. Por lo tanto, si hay una doble vía, pueden comunicarse de la vía urinaria a la vía seminal, como vamos a ver en un rato. Em, Ahora, en cuanto a la anatomía, vamos más profundo netamente al testículo. Ahí podemos ver, el testículo está formado de los túbulos seminíferos, ¿no? Los túbulos seminíferos son conductos que están muy replegados, y que contienen células germinales, espermatocitos que se van a convertir en espermatozoides, ¿no? Y que van a seguir todo el recorrido de la vía seminal a través del epidídimo y conducto deferente. Ok, entonces la túnica albuginia que describen acá es una envoltura. No sé con qué grupo, no sé si llegamos a ver, cuando uno opera un testículo, este, abre el testículo por capas y cuando sale agüita sabe que llegó a la túnica albuginia, ¿no? Que abrió la túnica albuginia. Entonces esta es una envoltura del testículo y que usualmente tiene un líquido peritesticular. Y también hay confusión con la túnica vaginalis. La túnica vaginalis está en hombres y está rodeando el testículo. ¿Está bien? Entonces, primero la túnica vaginalis y más abajo la túnica albuginea que ya es que está casi pegado al testículo, ¿no? Vamos a meternos un poco más hacia adentro y vamos a ver la histología. Miren, la histología, vamos a meternos en un túbulo seminífero. ¿Ok? En el túbulo seminífero lo que vamos a encontrar son las células germinales, el epitelio germinativo.
Básicamente está toda la cadena de espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario y espermatozoides, pues, ¿no? Que se van a formar más adelante. Entonces, en toda esta parte del túbulo seminífero tiene por lugar el evento llamado espermiogénesis, que es la formación de los testículos. Ahora, entre este epitelio germinativo y entre estas células se encuentran las células de Sertoli. Las células de Sertoli se encargan de supervisar y alimentar a los espermatocitos a los espermatozoides en formación. Aquí tiene que ver la mitosis, primero en la espermatogonia, y la meiosis ya en los espermatocitos iniciales, ¿no? Por fuera del túbulo seminífero tenemos el tejido intersticial, bueno, hay capilares, vasos sanguíneos, pero lo importante de esta región es las células de Leydig. Se conoce como células intersticiales o células de Leydig, que tienen como función la producción de la testosterona. ¿Está bien? Entonces, básicamente vemos esta histología y nos damos cuenta que el testículo cumple dos funciones importantes. Una que es dentro del túbulo seminífero, que es la formación de los espermatozoides, y otra que es fuera de los túbulos seminíferos, que es la producción de la testosterona, ¿no? A través de las células de Leydig. Ambas están estimuladas hormonalmente, ¿no? Por la adenohipófisis. Esta adenohipófisis libera la FSH y la LH hacia el testículo y estimula la producción en los túbulos seminíferos de la espermatogénesis, la activación, y en las células intersticiales de Leydig, la producción de testosterona. Este eje es importante porque muchas veces uno, sin conocerlo, lo puede alterar. Por ejemplo, hay pacientes que se inyectan anabólicos o testosterona. Ustedes ven el eje, si tú te inyectas o consumes testosterona, esta testosterona va a inhibir tu hipotálamo, va a inhibir tu hipófisis y por lo tanto va a disminuir la actividad de tu testículo. Por lo tanto, el testículo se puede atrofiar, ¿no? Y al atrofiar ahí puede haber un compromiso de la capacidad fértil del varón. Por lo tanto, solamente medicado y en pacientes seleccionados hacen reposición de testosterona. Hay un síndrome en el adulto que es el síndrome de hipogonadismo, en la cual, bueno, me falta testosterona, damos testosterona. Y no es tanto así porque hay que ver bien el eje. Tenemos otra forma de simular la producción de testosterona y más aún si el paciente aún quiere conservar su fertilidad. ¿No? Pero es importante que conozcan este eje porque tanto la FSH como la LH son importantes para que el testículo pueda cumplir su función. Y tanto la testosterona, bueno, en este caso la inhibina, ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Bueno, el- básicamente la orquitis es inflamación del testículo, ¿no? Causa dolor, hinchazón, generalmente son un lado, ¿no? Es raro que sea bilateral, pero puede pasar. Y la clasificación es que puede ser agudo o crónico, ¿no? Eh, y definitivamente forma parte del diagnóstico diferencial de escroto agudo que hemos visto la semana pasada. Entonces, es importante tratar de diferenciar. Ya les presenté a ustedes la vez pasada el score de Twist. eh, y, t- y- y ta- y también tenemos algunas señales clínicas para poder diferenciarlos. Muchas veces la diferenciación es sencilla, pero otras veces ya se pone muy complicado, ¿no? Cuando es complicado tenemos que echar mano de los exámenes auxiliares como la ecografía testicular. Entonces, bueno, a modo de introducción, justo le decía, tanto la vía seminal, que es esta la que estamos viendo, túbulo seminífero, testículo, red de testis, epidídimo, conducto eferente, vero montano. Esta es la vía seminal, pero vemos que se puede comunicar con la vía urinaria. Por lo tanto, es factible que un germen pase de la vía urinaria al testículo. Y justamente la causa más frecuente, a menos que sea un paciente inmunodeprimido o que sea, digamos, postrado crónico, una enfermedad crónica que baje la defensa, puede hacer que el germen pase por vía sanguínea. Pero generalmente la orquitis tiene que ver con un tema canalicular que va por la vía urinaria y la vía urinaria contamina la vía seminal. Generalmente es así.
¿Hay alguna forma de bloquear esta comunicación? Sí, sí existe, ¿no? Y fue el método antiguamente que se hacía para impedir que se infecte el paciente del testículo luego de operarse la próstata, ¿no? Y fueron los primeros inicios de la vasectomía tal cual la conocemos ahora. También, por lo tanto, un paciente con sonda, que sea portador de sonda, a veces llega a la consulta y nos pregunta, doctor, no sé por qué se ha hinchado mi testículo, si no me he golpeado. Claro, la sonda va a la vía urinaria. Hay una posibilidad de contaminación y hemos visto que la vía urinaria se comunica con la vía seminal. Por lo tanto, el germen puede llegar hasta el epidídimo y de ahí llegar hasta el testículo y formar una orquiepididimitis, ¿no? ¿Ven? Ahora, estos exámenes son los que solemos hacer. Mira, se puede diagnosticar orquipidimitis, epididimitis, orquitis, hay quistes, masas testiculares y abscesos. Acá se presentan en este trabajo los exámenes que utilizamos en cada patología con mayor frecuencia, ¿no? Tenemos exámenes de sangre que nos permiten ver cómo está el paciente, un hemograma, un PCR para ver si la infección está generalizada. Un examen de orina siempre es importante, tanto examen de orina siempre como urocultivo, porque ya les dije que hay una forma de comunicarse la vía urinaria y la vía seminal. Por lo tanto, hay que asegurarnos que la orina esté estéril. Y la ecografía que es barata, que muchas veces no, pero está a la mano y no hace daño, ¿no? Y grafica muy bien el testículo, como lo hemos visto en la ecografía de extorsión testicular. El ultrasonido testicular permite descartar abscesos testiculares. Un paciente que sospecha que tenga una orquitis o una orquipidemitis, inicia manejo, le damos cultivo, inicia manejo médico antibiótico empírico y el paciente no mejora clínicamente, le solicitas una ecografía, ¿no? Porque puede ser que por presencia de abscesos, ese paciente no mejore, ¿no? Y ya sabemos que todo absceso en el cuerpo hay que drenar. Bueno. Ahora, la orquipidimitis puede ser aguda, infecciosa o puede ser aguda, no infecciosa. O también puede ser crónica, infecciosa y crónica no infecciosa. La orquipidemitis agudas infecciosas, aquí básicamente distinguimos dos grupos etarios. Menores de 35 años, es una edad, digamos, que hemos puesto como consenso, ya que los menores de 35 años suelen tener mayor actividad sexual. Por lo tanto, las ITS van a la cabeza en este grupo de pacientes, ¿no? La clamidia y la gonorrea pueden generar infecciones del testículo. Y en los mayores, generalmente son bacterias gram negativas, como la E. coli o la Pseudomonas si ha estado hospitalizada, ¿no? También tenemos otras infecciones como la tuberculosis, el treponema pallidum, que es la sífilis, y la brucelosis, que es más raro, no hay que buscar algunos antecedentes. Pero siempre que el paciente fistulice, que quiere decir, venga un testículo inflamado, flogótico, o sospechen una infección bacteriana. Pero cuando vean un testículo que se ha drenado espontáneamente, tiene comunicaciones tipo fístulas hacia afuera, comunicación hacia el exterior que drenan pus, hay que estudiar bien ese pus, porque hay que descartar la tuberculosis. Somos un país con altas tasas de tuberculosis que siempre tenemos que sospecharlo. También, bueno, existen no solo causas bacterianas, sino también virales. Ojo, cuidado con dar puro antibiótico porque pueden ser virales. Tenemos ahí la parotiditis, que es la más frecuente. Eso lo habrán escuchado, ¿no? Si al niño le da parotiditis, hay chance de que este virus vaya al testículo y pueda producir orquipidemitis. Y no solo eso, sino también esterilidad. ¿Ok? Pero tenemos otros como el VIH, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Pero también hay infecciones por hongos, como la Candida y Cryptococcus, típico de pacientes inmunodeprimidos, y las parasitarias, ¿no? Que es frecuente en pacientes que tienen algunos factores de riesgo y sobre todo el antecedente, ¿no? La filariasis y las chistosomas, ¿no? Eh, Vamos a ver ahora las orquipidemitis agudas, pero en este caso no infecciosas. Son más raras aún, pero realmente tenemos que conocerlas. Dentro de ellas está la medicamentosa. La amiodarona es importante y hay que tomarla en cuenta en todos los pacientes que están medicados de corazón con amiodarona. Más raro aún las vasculitis.
Puede existir colitis en todo lugar donde hay vasos sanguíneos. Esos pacientes tienen anticuerpo antiesperma positivo, ¿no? Son orquitis autoinmunes que básicamente es que tu defensa es demasiado intensa para dañar el testículo. Por lo tanto, el manejo es disminuir tu defensa, ¿no? Bajar un poco de corticoides. La manipulación uretral puede hacer una inflamación y también una infección. Por ejemplo, cuando reparamos la uretra y el hecho de manipular o individualizar la uretra, que muchas veces hacemos, puede inflamar el testículo y el epidídimo sin encontrar alguna bacteria presente, ¿no? Y también es no frecuente, pero puede suceder cuando uno hace una vasectomía o una cura quirúrgica de varicocele. La manipulación de los vasos sanguíneos, o sea, mientras más gordito es, también vas a manipular más grasa y el riesgo de realizar algunas inflamaciones, hay que tomarlo en cuenta en estos pacientes que se hacen vasectomías, ¿no? Bueno, vamos a ver la historia clínica. En realidad se presentan casi igual que pertenece al síndrome escroto agudo y se caracteriza de dolor, hinchazón, fiebre, sudoración, que son síntomas más generales, con cefalea. Puede haber dolor lumbar y algunas molestias urinarias. La clave en la orquitis es los síntomas urinarios. Estos pacientes en ese momento pueden tener o pueden describir que han pasado episodios de infección urinaria o molestias urinarias. Entonces, nos ponemos a pensar, la orina estaba inflamada, infectada y probablemente la orina se ha comunicado al testículo y el germen lo ha infectado. Por lo tanto, los síntomas urinarios son claves en estos pacientes. En diagnóstico diferencial también pondría el cólico renal, porque el cólico renal es un dolor intenso en región lumbar y muchas veces irradia a la zona suprapúbica o al testículo. Por lo tanto, echamos mano del examen físico. Tenemos signo de PREM positivo, ya hemos visto cuál es el signo de PREM. Elevas el testículo y el paciente siente que calma. Por eso signo de PREM positivo. Y el reflejo cremacérico está normal, o sea, no está abolido. Tú le haces una estimulación de la cara interna del muslo y el escroto, el cremaster se contrae y eleva el testículo, ¿no? Entonces el reflejo cremacérico está normal y el signo de PREM está positivo. Es evidentemente lógico ya que está inflamado y el testículo está colgando, va a doler. Pero si uno lo eleva, el paciente siente una calma y obviamente es típico de una orquitis, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a ver en el manejo cuál es la forma de manejar estos pacientes. En los laboratorios siempre es bueno pedir, como le dije, urocultivos, secreción uretral, NAT-test, que es un test para virus. La serología, bueno, puedes pedir gonorrea, si es que hay alguna sospecha clínica. Lo que le decía, ¿no? Si comienza a salir pus a través de la piel por el epidídimo, lo cultivamos. Siempre es bueno cultivar y a veces la histología o el bar, pedir una tinción bar para ver si encontramos algunos bacilos este, de Koch, ¿no? La ecografía testicular convencional a veces es suficiente, pero a veces tenemos dudas y tenemos que pedir la Doppler. En la Doppler que se ve bastante vascularidad, a diferencia de la Doppler de torsión en la cual no hay vascularización. Acá sí, miren en la imagen de abajo, ¿no? Usualmente tenemos el testículo con orquitis que está aumentado el flujo vascular, a diferencia de lo que veríamos en una torsión, ¿no? No se ve ningún tipo de circulación. Pero acá sí, acá incluso aumentado, por lo normal es la que está a la derecha y la de la izquierda es un paciente con inflamación. Y en la imagen de la izquierda vemos que ese epidimo está un poco abscedado, ¿no? Se ve una ecografía simple, pero y que alrededor hay perdón, un hidrocele, ¿no? Este líquido que está alrededor del testículo se llama hidrocele. ¿Ya? Que básicamente en las infecciones o inflamaciones suele ser reactivo. O sea, el paciente con el manejo médico que vamos a ver más adelante suele controlar bastante bien el hidrocele. El diagnóstico diferencial, bueno, dos de los que vimos la vez pasada, no, bueno, uno, ¿no? Que es la torsión de apéndice y torsión de hidatide testicular. Es importante diferenciarlo. Hemos visto algunos signos clínicos, pero ya les dije, ¿no? Mientras más horas pase, el diagnóstico se vuelve más complicado.
En traumatismos, bueno, puede ser un traumatismo penetrante o no penetrante. Si es un traumatismo no penetrante, muchas veces el paciente recuerda, ¿no? A veces le cae un pelotazo, a veces se golpea manejando bicicleta o moto. La gangrena de Fournier es típica y una vez que ves un paciente con gangrena de Fournier, nunca más lo vas a olvidar. El olor es tan penetrante, huele como desagüe y el testículo se ve con zonas necróticas. Si bien es cierto, tiene el diagnóstico diferencial, pero de todas maneras eso hay que debridar, de todas maneras, ingresar a la sala, porque la mortalidad es alta si no se trata un paciente. Post-vasectomía, hay un dolor que puede quedar en los pacientes que hacemos vasectomía y hay que asegurarnos que no haya hecho una orquitis, ¿no? Por lo tanto, si es que tú no lo ves inflamado, no hay dolor, no hay inflamación, lo controlas con antiinflamatorios y a veces medicamentos tipo la amitriptilina o la gabapentina para controlar el dolor tipo post-vasectomía. Cáncer testicular, bueno, más tarde van a tener más tarde me parece que van a tener su clase de tumor testicular o cáncer, pero solo les doy un tip. El cáncer testicular generalmente no duele, ¿no? A diferencia de la orquitis que realmente es bien fastidioso. Y una hernia inguinal. Bueno, al examinar al paciente pueden introducir el dedo índice en orificio, en el orificio externo y ven si realmente sale de cavidad abdominal y si se exacerba con el paciente aumenta la presión abdominal y luego y puede regresar incluso, eso no es una orquitis, ¿no? Es una hernia inguinal. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es bueno hacer clínicamente, podemos distinguirlo y si no, algunos exámenes básicos podrían ayudarnos. En el manejo, bueno, vamos a manejar a los pacientes con este problema. Primero, obviamente, manejar el dolor. Nuestros pacientes están muy muy fastidiados y hay que manejar el dolor. El dolor disminuye con antiinflamatorios. Puedes usar opioides, ¿no? Pero con un AINE suele ir bastante bien. El AINE es un desinflamante, el opioide no, solo es un calmante del dolor. Reposo, ¿sí? El testículo está colgando. Imagínense estar caminando con el testículo colgando, ejerce mucha fuerza y puede aumentar la inflamación. Y lo importante es la elevación escrotal. Le puedes un test de PREM, por ejemplo, ¿no? Pero la elevación escrotal lo conseguimos con los calzoncillos suspensores. Esos calzoncillos que usan los deportistas, lo puedes conseguir en tienda de deporte, que te mantienen los testículos un poco elevados, ¿no? Un poco elevados, porque no estén colgando. Es importante también para los deportistas porque ellos están jugando fútbol, van corriendo todo y el testículo está colgando. Por lo tanto, es más probable que le caiga un pelotazo si no usa calzoncillo suspensor, ¿no? Así que los que hacen deporte, de sugerencia usar esos calzoncillos. Y si ven un paciente igual con orquitis, una de las partes del manejo es calzoncillo suspenso. Antibioticoterapia. Ok. Tenemos por protocolo en el hospital, todo paciente que ingresa por orquitis, orquiepidemitis, tomar un cultivo. Tomamos un cultivo, sabemos que el cultivo va a demorar y no es que esperemos tanto, podemos iniciar un antibiótico de forma empírica, ¿no? A menos que el paciente ya nos venga con un urocultivo, ¿no? Pero usualmente tomamos un cultivo, empezamos tratamiento antibiótico empírico y vamos viendo mejoría, ya que en 3 días también ya tenemos el resultado del cultivo. Corticoides pueden ayudar, usamos la metiprenisolona, la prednisolona, pero con sumo cuidado. Recuerda que los corticoides son antiinflamatorios o controlan la inflamación muy buenos, ¿no? Muy buenos para desinflamar, pero también disminuyen la defensa del que lo está usando. Por lo tanto, los corticoides se dan por corto tiempo y a dosis plenas, dosis altas, pero por corto tiempo. Eso es importante. No es desencadenar un problema con el cortisol o armar un síndrome de Cushing adquirido, ¿no? Una enfermedad, un síndrome de Cushing. Inmunosupresores, no siempre llegamos a esos extremos, salvo cuando es la orquitis virales, pero podemos dar azathioprina o ciclofosfamida, ¿no? Pero ya parece un poco extremo.
Y bueno, así como damos antibióticos, si son bacterias, si son virus, damos antivirales, si son hongos, damos antimicóticos, si son parásitos, antiparasitarios y lo más importante, si son TB, anti-TB. Es importante porque el diagnóstico de TB muchas veces es complicado. Es complicado y tenemos que sospecharlo. Paciente que tenga un factor de riesgo, ya vivir en el Perú es un factor de riesgo. Que tenga un uréter arrosariado, que tenga el famoso riñón mástic, nos puede hacer pensar en una TB. Por lo tanto, lo importante es tratar de cultivar si se puede, o si no, hacer un estudio, una tinción bar en la orina o en el pus si es que hay, ¿no? Bueno, el manejo empírico sí, siempre recomendamos eso, ¿no? Una ceftriaxona intramuscular, una dosis pensando que es una de transmisión sexual, ¿no? Estas protocolos salieron para los pacientes de enfermedad de transmisión sexual que muchas veces van a la consulta y de ahí nunca más los ves. El problema es que esos pacientes siguen contagiando a demás personas, por lo tanto se armó este régimen de una sola dosis y puede ocasionar orquitis también. Entonces, en esos pacientes que sospechas clamidia o gonorrea, puedes empezar con dosis de ceftriaxona, media ampolla intramuscular y dejamos doxiciclina. La doxi tiene una ventaja para tratar la clamidia. Es un antibiótico que ingresa hasta el germen, hasta la bacteria y puede alterar el DNA. Por lo tanto, es muy buen antibiótico si sospechas enfermedad de transmisión sexual. Ok. También otra opción puede ser la levofloxacina. O sea, mira, todo se empieza con una ceftriaxona intramuscular y de ahí puede dejar vía oral. Si hay enfermedad de transmisión sexual, la doxiciclina. Sin embargo, si hay algún factor de riesgo entérico, por ejemplo, hombres que practican sexo anal insertivo, de todas maneras, mucho más si no usan preservativos, hay forma que una bacteria del ano pase a la uretra, que virtualmente es estéril. Por lo tanto, en este caso dejamos antibiótico de levofloxacino, ¿no? Igual, para otros gérmenes que puedan ser de origen entéricos, dejamos levofloxacino, ¿no? El levofloxacino es un antibiótico de amplio espectro y nos puede permitir controlar la infección. Pero una dosis intramuscular y de ahí tratamiento por vía oral. Tenemos que operar a veces tenemos que operar al paciente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay un absceso. Nuevamente les recalco, cualquier absceso escrotal hay que drenarlo, ya sea del epidídimo o ya sea intratesticular. Si es intratesticular, hay que buscar que el otro testículo esté relativamente bien, porque si es intratesticular hay muchos chances que termines con una orquiectomía, ¿ok? Salvo algunos factores, algunos pacientes especiales, intentamos hacer una orquiectomía parcial o sacar solo el absceso y reconstruir el resto, ¿no? Pero la idea es que eso no altere la fertilidad más adelante. Por lo tanto, las orquitis casi siempre se controlan muy bien con manejo antibiótico, ¿eh? Pero salvo algunos casos que no respondan con nada, hacemos la orquiectomía. Y en los pacientes que tienen orquitis como causa al bacilo de Koch, TTB, van bastante bien con manejo antituberculoso, ¿no? Va muy bien, pero si hay abscesos o colecciones, hay que drenar. Bueno, las orquitis víricas, la más frecuente es la parotiditis, esa que da cuando eres niño o joven, y puede comprometer a largo plazo la fertilidad, ¿no? Se caracteriza igual que cualquier orquitis, dolor, tumefacción, eritema escrotal, náuseas, vómitos y escalofríos, ¿no? Usualmente vamos sintomáticos y en una semana el paciente debe estar tranquilo, ¿no? Debe estar tranquilo. A veces nos preguntamos cómo podemos evitar que la orquitis ataque al testículo. Mira, realmente esto tiene que ver con el virus que llegue, ¿no? Y no hay opción de cortar esta llegada. Por lo tanto, solo damos manejo de soporte y esperamos que no haya comprometido el testículo. Después podemos hacer control de espermatograma o ver cómo está el testículo. Hay varios reportes, ¿no? que hablaron sobre, ya que estaba el COVID, bueno, que fue la pandemia
que comprometió el tema respiratorio. Sin embargo, se ve en algunos pacientes, bueno, y este es un reporte de caso de un niño que hizo COVID y después presentó una orquitis, ¿no? Se aisló el germen y se determinó que era una orquitis por COVID. Por lo tanto, el COVID-19 también podría causar orquitis. Generó confusión porque también vinieron varios pacientes de la UCI con una orquitis después y haciendo más estudio nos dimos cuenta que esos pacientes habían estado con sonda por mucho tiempo, cuando con los cambios relativos y sabemos que, como hemos visto al principio, que existe una comunicación de la vía seminal a la vía escrotal, por lo tanto la sonda era un factor de riesgo también importante, ¿no? Pero igual, está escrito, así que el COVID-19 podría causar una orquiepidemitis. Y lo que les hablaba, ¿no? La orquiepidemitis tuberculosa. En realidad, primero, una tuberculosis siempre ingresa al pulmón, siempre. Y del pulmón puede ser una infección secundaria a cualquier parte del cuerpo. Generalmente los ganglios, pero puede ir a cualquier parte, ¿no? A veces las infecciones tuberculosas pulmonares pasan desapercibidas o el mismo organismo lo puede controlar eh, y el paciente no se da cuenta. Por eso dice que primero va al riñón, en la vía urinaria inicialmente, pero sabemos que generalmente va al inicio al pulmón. ¿Qué vemos? Hemos dicho los diferentes están engrosados, arrosariados. Clínicamente se empieza con tuberculosis. El paciente está cada rato haciendo epidimitis, ¿no? Le damos tratamiento, no mejoran o mejoran parcialmente, pero vuelve a hacer epidimitis. Hay que cultivar. Hay que cultivar y hacer una tinción. La hematuria inexplicable o la zoospermia. Las zoospermias no tienen espermatozoides. El paciente tiene semen, pero no tiene espermatozoides. Por compromiso de los conductos diferentes, ¿no? Hematuria, pueden tener microvejiga también. El diagnóstico es eso, bueno, generalmente es muy sugestivo de una piuria, o sea, pus, leucocitos en orina, estéril, no se encuentra germen en el urocultivo, y pH ácido en la orina. Piuria, estéril, ácida. Y a veces podemos encontrar beca en orina. No es tan fácil, conseguir un beca en orina, pero si se encuentra, ya es casi seguro que eso es una tuberculosis. Si no encuentras, no puedes descartarla. El tratamiento primario es lo que le mencionaba. Usualmente dar manejo antibiótico antituberculosis, ¿no? La isoniazida, la piridamida son antibióticos que van a ir perdón, eso es para el VIH. Utilizamos los fármacos anti-TB. Ahora, a veces vamos a cirugía. No hago en la fase aguda, no en la fase aguda. Vamos a reconstruir. Por ejemplo, afecta el uréter, afecta la microvejiga, podemos hacer una ampliación de vejiga con intestino, afecta los conductos deferentes, podemos hacer fertilización in vitro o terapia de reproducción asistida. Puede afectar el riñón, si es un riñón mástic, piedra, lo sacamos, una nefrectomía, pero eso va después. Primero hay que dar los fármacos anti-TB, ¿ya? ¿Saben? Y si damos fármacos anti-TB, con eso logramos mejoría y ya después programamos las cirugías que sean necesarias. Bueno, esos son las orquitis agudas. La orquitis crónica, bueno. Hay pacientes que realmente vienen con un dolor testicular crónico, ¿no? En estos pacientes que ya han pasado por varias cosas, lo que nos ayuda y generalmente ayuda bastante es el bloqueo del cordón espermático. Así como ponemos la anestesia en las vasectomías, en estos pacientes podemos ingresar hacia el cordón espermático con la aguja nada más y bloqueamos, bloqueamos la sensación, el dolor. También ayuda la fisioterapia, ¿no? Suelen ser secundarios a veces a una vasectomía, no es frecuente, pero también a cirugía, vasectomías, traumas, difusión del piso pélvico y cualquier inflamación crónica puede solucionarse con bloquear. Manejo quirúrgico es raro, no solemos entrar a hacer una denervación de cordón espermático, pero hay pacientes que lo ameritan porque vienen con una orquitis crónica, ¿no? El caso extremo, ya la orquictomía con epidectomía. Para que definir bien si el dolor testicular viene del testículo
o viene por ejemplo, una prostatitis, ¿no? Porque imagínense, tú les haces una orquiectomía y después continúa el dolor, obviamente no se ayuda en nada al paciente. Bueno, chicos, eso es todo. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, alguna sugerencia. Claro que no, bueno, si no, igual cualquier duda, igual les dejo mi contacto si es que tienen alguna duda. Los chicos de práctica ya conocen mi número, coordinamos con ellos la clase, pero ahí les dejo si no el contacto, cualquier duda que tengan o que quieran hacer. Este, bueno, estudien bien, sepan diferenciar orquitis, torsión, tumor testicular, que es lo más frecuente, ¿no? Así que gracias por conectarse y nos esperamos ver en otra oportunidad. Ah, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.